Consultaron como con el meteorólogo real y le preguntaron: oye, ¿cómo va a estar el clima este día? ¿Va a llover? Porque vamos a salir. El meteorólogo real, consultando con sus mapas, con sus radares, con sus equipos sofisticados de tecnología, le dijo: rey, puede tener la confianza que no va a llover, que va a estar tranquilo, váyase con toda confianza. En el camino se encontraron a un personaje peculiar, a un hombre de avanzada edad que traía un burro. Le dijo: su majestad, regrese por favor a su palacio porque una lluvia abundante se espera. El rey no le hizo caso, el rey no lo tomó en cuenta. Su meteorólogo real le había dicho que todo iba a estar tranquilo. Y ya cuando llegaron al lugar, levantaron las mesas, establecieron todos los instrumentos. Resulta que se viene una tremenda tempestad. Se mojó el rey, se mojó la reina, se mojó su corte y todos estaban fastidiados y muy enojados. Cuando llegó al palacio, mandó llamar al meteorólogo real, lo regañó, lo despidió y lo mandó por un tubo. Le dijo: ¿cómo es posible que me mojé yo? Se mojó mi reina, se mojó mi corte y todo por tu falta de pericia, por tu falta de atención. Se fue triste el meteorólogo real. El rey mandó llamar al anciano y le ofreció el puesto. Le dijo: véngase al palacio para que me pronostique el tiempo. El hombre le dijo: no, yo no soy el que lo pronostica, es mi burro. Cuando agacha las orejas, quiere decir que va a llover. Entonces, ¿qué creen? El rey contrató al burro, lo llevó al palacio, y desde esa época los burros están en el gobierno, los burros están en el palacio, y los burros están ahí pronosticando el clima, el tiempo. El canto de las sirenas es el título de mi mensaje hoy. Espero que se le quede grabado. El canto de las sirenas. La principal característica de las sirenas era su bellísima voz, capaz de emitir cantos que embrujaban a los hombres. Su arte era tan perfecto que cuando los marineros las escuchaban, entraban en un estado casi hipnótico. Embelesados seguían el dulce sonido de sus voces y saltaban de los barcos para poder escucharlas mejor. Así perecían ahogados en el mar. Según la mitología griega, las sirenas habitaban frente a la isla de Sorrento. Su obligación era cantar y fascinar a los marineros para llevarlos a la muerte. Si no lograban ejercer su poder hipnótico sobre los hombres que las escuchaban, quien debía morir era una de ellas. El episodio más destacado del mito de las sirenas tuvo lugar cuando Odiseo o Ulises quiso regresar a su hogar después de la guerra de Troya. Advertido de los poderes de las sirenas y aconsejado por Circe, ordenó a los marineros que se taparan los oídos con cera para que no pudieran escuchar nada, y él mismo se ató al mástil del barco, indicándole a la tripulación que no le desataran, aunque lo suplicase. El barco pasó por el territorio de las sirenas y Odiseo rogó para que lo desataran, pero los marineros hicieron caso omiso. Así logró sortear este obstáculo y las sirenas, cumpliendo su tradición, entregaron a la vida de una de ellas, Partémpote. Su cuerpo fue arrastrado hacia la costa y en su honor se erigió allí una ciudad que llevaría el nombre. Más adelante esa ciudad terminó llamando Nápoles. Esta es la mitología griega entonces en cuanto a las sirenas, que con su canto embelesaban a los marineros y los hacían que se lanzaran al mar, al océano, y de esta manera morían, según la mitología griega. Bueno, esto nos sirve solamente a nosotros de referencia para lo que la palabra de Dios dice y trae consejo para nosotros.
Proverbios capítulo 18 y versículo 12. Si lo tiene, búsquelo. Si no lo tiene, encuéntrelo. Y si no, aquí está proyectado. Dice la Biblia, la arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. La arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede al honor. Hay un consejo que nos dan de John Maxwell que dice lo siguiente: nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito está en algo que hagas todos los días correctamente, según John Maxwell. Hoy reflexionamos en el canto de las sirenas, que básicamente interpretamos como designar un argumento construido con palabras agradables y convincentes, pero que en el fondo es para intentar seducir o engañar. Las sirenas cantaban muy bonito, pero con el objetivo de matar a los marineros. Sus voces eran extraordinarias, hipnóticas, pero su objetivo en el fondo era precisamente destruir a los marineros. Y la frase canto de las sirenas se entiende o se escucha o se conoce precisamente cuando nos hablan muy bonito, pero con un objetivo oscuro, un objetivo maléfico, un objetivo terrible. Y precisamente de eso nos advierte la palabra de nuestro Dios. Salomón inmortalizó esta frase: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Tendremos que admitirlo, antes de la caída hay arrogancia. Antes del quebrantamiento se eleva nuestro corazón, pero también la humildad precede al honor. Antes de la honra es el abatimiento. Quiere decir entonces que si usted quiere caer a lo profundo, va a empezar por ser arrogante, por ser altivo de corazón, por ser esa persona que se siente la última Coca-Cola del desierto y que precisamente va a ser abatida o destruida con el paso de los días, de las semanas, de los meses. Ahorita decía mi hijo, lo rápido que transcurre el tiempo. Aunque usted no lo crea, estamos 1 de diciembre y los años se nos van y de repente ya pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 30 años, y si nos ponemos a analizar lo que hemos hecho en ese tiempo, a veces no encontramos algo digno, representativo, algo interesante, sino que hemos vivido nuestras vidas transitando por ellas con características normales, sin algo impresionante que destacar y que trascender. Frecuentemente nos dejamos llevar por el canto de las sirenas. Nos sentimos súper poderosos y que las podemos de todas. La arrogancia se nos sube a la cabeza y creemos que no podemos perder ninguna batalla. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas cosas sorprendentes e interesantes, pero una de ellas que me llama poderosamente la atención es aquella donde los aliados, comandados por Estados Unidos, por Inglaterra, por Rusia, la Unión Soviética en aquella época, estaban bombardeando Alemania, estaban avanzando en el frente oriental y en el frente occidental. De un lado estaba Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia y todos los países aliados. Venían del rumbo
de España, de Francia, avanzando rumbo a Alemania. Del otro lado estaban los rusos en el frente oriental y estaban avanzando sobre Ucrania, sobre Bielorrusia. Por cierto que tengo amigos menonitas y me platican que la mayoría de los menonitas que vinieron de Rusia vinieron de Ucrania, de esa región que antes era territorio ruso y ahora está independiente y hay una guerra sobre ella, pero que los menonitas, la mayoría, vivía en Ucrania. Pues en aquella época, 1944, 1945, ya estaba determinado que Alemania perdía la guerra. Pero Hitler se obstinó en pelear, se obstinó en enfrentar sus soldados en una forma increíble, en una forma sorprendente y en una forma terrible. De hecho, cuando cayó Berlín, la capital de Alemania, la defendieron niños y ancianos, una fuerza que levantó de las cenizas para defender Berlín. ¿Por qué Hitler actuaba así? Se dice que su médico le inyectaba un cóctel de medicamentos, de vitaminas, y dentro de ellas iba la vitamina, más bien la droga cristal, la droga que hace que la persona se sienta invencible, se sienta todopoderosa, se sienta en condiciones infrahumanas o superhumanas. Y Hitler todos los días le inyectaban ese cóctel de drogas que lo hacía sentir invencible. E imaginaba que tenía ejércitos por aquí, ejércitos por allá y ejércitos más allá. Y que renunciaba tajantemente a rendirse. De hecho, los aliados para conquistar Alemania la destruyeron por completo. Hicieron trizas las ciudades, las bombardeaban en el día los ingleses y en la noche los americanos, y caían bombas tras bombas tras bombas. Cuando Berlín cayó, estaba destrozada por completo, y así estaban las ciudades alemanas. Una persona arrogante, una persona sintiéndose todopoderosa, una persona con esas características que no se quiso rendir y ocasionó la muerte de tanta gente inocente. Entonces, nos dejamos guiar por el canto de las sirenas, pero antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y nos mareamos en un ladrillo. A mí me preocupa, no debería de preocuparme, pero me preocupa cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios, recibe un premio, recibe la lotería o recibe algún negocio sobrenatural. Lo bueno es que se beneficie económicamente, lo malo es que se aleja de Dios. Empieza a haber arrogancia en su corazón y empieza a distanciarse del Señor. Y es que la frase es contundente: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Allí está la otra característica que hay que analizar de este pasaje y que tenemos que mirar. Salomón, quien escribe estos proverbios, es el vívido ejemplo de un personaje que empezó muy bien y terminó malísimo. Yo no sé si usted conozca la historia, se la platico brevemente. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Dios lo levantó en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo caótico para la nación israelita, y duró gobernando el país 40 años. En esos 40 años cometió errores garrafales, y Dios se enojó con él y lo destituyó, y mandó al profeta Samuel para que fuera a la casa de Isaí e ungiera a uno de sus hijos. Cuando llegó, se le presentó Eliab, el primogénito, y dijo el profeta Samuel:
delante de Jehová estás ungido. Dios habló al corazón de Samuel y le dijo, yo lo desecho. Los hombres ven el exterior, yo veo el corazón. Terminó llamando al pequeño de la familia, se llamaba David, lo ungió para ser rey de Israel, y a partir de ese momento las cosas poco a poco fueron cambiando. De un día a otro no fue como David llegó al trono, pasaron más de una década, victorias militares, derrotas y cosas sorprendentes que ocurrieron. Pero como la palabra de Dios había sido dada, la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios se cumplió, llegó el momento de su promoción. David se convierte primero en el rey de la tribu de Judá y después de todo Israel. Se consolida su reino, gana todas las victorias militares en las cuales se enfrentó, logra hacer de los vecinos, de los países vecinos, vasallos, y se consolida la dinastía de David. Cuando viene el tiempo de la sucesión, que David está viejito, David cometió errores garrafales en la educación de sus hijos. Dice la Biblia que jamás les llamó la atención por nada. Y vemos ahí los problemas de la familia de David. El primero de sus hijos viola a una de sus hermanas, de sus medias hermanas, y luego el otro hijo, Absalón, mata a Amnón, y se cometen tragedias tremendas en la familia de David. Después, otro de sus hijos quiere el trono, hace una revuelta militar, y por poco se provoca una nueva guerra civil. Total, que en medio de ese caos, David, siendo un anciano, nombra a su hijo Salomón para sucederle en el trono. Y asciende Salomón todavía cuando su papá está vivo. Salomón era un muchacho, me lo imagino como de unos 18, 21 años, cuando asciende al trono. Y después muere su papá, el rey David, y se queda él gobernando la nación israelita. Una de las cosas primeras que hace es ir a Gabaón. Cuando todavía no había templo, Gabaón era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde se hacían las oraciones, donde la gente se comunicaba con Dios. Y estando en Gabaón tiene un sueño. En el sueño Dios se le presenta y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Y Salomón, ni tardo ni perezoso, le dice: Señor, este pueblo es demasiado grande, necesito sabiduría para gobernarlo. A Dios le encantó la petición de Salomón. Le dijo: por cuanto no me pediste riqueza, la vida de tus enemigos, largos días de vida, me pediste sabiduría, te la voy a dar. Pero junto con ello te voy a dar todo lo que no me pediste. Y a partir de ahí Salomón se convierte en un hombre muy sabio, muy inteligente, un hombre de paz, nadie lo atacaba, la gente venía desde lejos a escuchar su sabiduría. Está allí la reina que llegó desde Etiopía a pedir sabiduría, a platicar con él, y le trajo infinidad de especies de oro, de plata. Entonces las cosas fueron muy bien en la primera etapa de la vida de Salomón. Pero llegó un momento en que la arrogancia le ganó, en que se mareó con tanto dinero, con tanta sabiduría, y empezó a cometer errores uno tras otro. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero Salomón llegó a tener 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas reinas. Imagínense, veía una y en 3 años y medio podía ver a la otra. El corazón de Salomón se apartó de Dios. El corazón de Salomón se enfocó en sus riquezas, en sus mujeres. Y muchas de esas mujeres eran paganas. Les construyó altares para sus dioses. Y cuando hablamos de algo pagano, no nos imaginamos el contexto de lo que significa. Había un dios que le llamaban Moloch, y ese dios tenía las manos extendidas, los brazos extendidos,
y estaba hueco del vientre. Y la forma de adorar a ese Dios es tomar un bebé recién nacido o con pocos días de nacido y lanzarlo o ponerlo para que se resbalara en los brazos de Moloch, y en el vientre de este Dios grotesco, terrible, impresionante, había fuego, había lumbre, había leña, y de esa forma honraban a ese Dios. Y como ese Dios había multitud de ellos, y Salomón accedió con sus esposas, con sus concubinas, a tener a ese tipo de dioses y adorarlos junto con ellas. Se alejó tremendamente del Dios de su juventud. Entonces Salomón, quien escribe estos proverbios, es el vívido ejemplo de un personaje que empezó muy bien y terminó muy, pero muy mal. Cuando era joven pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Cuando fue viejo terminó con excesiva soberbia y altanería. Increíble, pero llegó a tener 1000 mujeres, muchas de las cuales desviaron su corazón y terminó en la idolatría. 40 años gobernó en esas condiciones. Nos gusta el canto de las sirenas, que nos endulce el oído, que nos soben la espalda y nos den masajes. La semana pasada tuvimos de invitado a un predicador con una palabra profética. Y cuando viene alguien y nos dice, te quiero dar una palabra profética, nosotros estamos esperando que Dios nos diga que qué bonito estamos, que qué bonitos somos, que nos va a ir bien, que nos vamos a sacar la lotería, que vamos a ser millonarios y que vamos a hacer todo eso. En los tiempos bíblicos, cuando llegaba un profeta al pueblo, la gente temblaba. Temblaba. Dicen que una ocasión en Guatemala estaba predicando un profeta y estaban 2 jóvenes allá en la parte de atrás, risa y risa, jugando uno con el otro. Se detiene el profeta y les dice, de parte de Dios, es su última oportunidad de arrepentirse. Ellos siguieron jugando, riéndose y gritando. Esa noche llegaron los terroristas, los revolucionarios, a su aldea y los mataron. Cuando la palabra profética llega a nuestras vidas, no necesariamente va a ser para sobarnos la espalda y decirnos que qué bonito estás, que cómo te quiero, sino a veces va a traer confrontación, a veces va a traer enseñanza y a veces nos va a marcar el camino por donde vamos mal. Cuando los profetas llegaron con Salomón, él no les hizo caso, él simplemente siguió en lo que estaba haciendo. Entonces nos gusta el canto de las sirenas, que nos endulzan el oído, que nos soben la espalda y nos den masajes. Todo lo cual estaría bien si fuera real, confiable y cierto. Pero en muchos casos resulta una trampa. Nadie regala dinero. Vuelvo a repetirlo. Nadie regala dinero. Las inversiones con altos intereses son fraudulentas. Yo no sé si usted ya ha visto inversiones que le ofrecen en internet. Pone usted 4,500 pesos y en un mes le dan 50,000 pesos. ¿Quién se cree algo como esto? Muchos se lo creen e invierten su dinero, el poquito dinero que tienen. Pero ¿cómo razonablemente creer o pensar que 4,500 pesos se van a multiplicar y en un mes te van a dar 50,000 pesos? ¿Escucharon el canto de las sirenas? Las inversiones entonces con altos intereses son fraudulentas. En estos tiempos es tan fácil caer en la trampa. Hasta de una llamada obtienen de nosotros los números de nuestra tarjeta y vacían nuestra cuenta. Son tan hábiles que engañan a los más listos, a los más capaces. El canto de las sirenas. En contraste con todo lo anterior está el consejo del apóstol Pablo. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar.
concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza, dice Filipenses 4:8. Es como poner cera en los oídos al pasar por las islas de las sirenas. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo grande, todo lo admirable, todo lo puro y lo bello, concéntrense y en esto pensar. Debemos de dirigir nuestro pensamiento a los planes y propósitos de Dios, nuestra atención a la bendición del Señor y a las cosas buenas. Estoy viendo, después de muchos años, el noticiero de Televisa de la noche. Duré yo creo que como 15 años que no veía las noticias en la noche. Y de repente empecé a ver el noticiero de las 10:30 de la noche. Y lo que encuentro es que en aquella época de Jacobo Zabludovsky, de otros personajes, los noticieros daban noticias nacionales, pero también internacionales. Eran atractivos, eran interesantes. Ahora el noticiero es pura nota roja. ¿Cuántos secuestraron? ¿Cuántos mataron? ¿Cuántos están en los albergues? ¿Cuántos están en lugares donde los están torturando? Chorrea la sangre en el noticiero. De tal forma que ya le cambio, lo apago, porque digo, no es posible que mi mente en la noche se quede solamente pensando en cosas tan negativas. Debemos de cambiar nuestra mentalidad y pensar en cosas positivas. Dejar de escuchar el canto de las sirenas y transformar en bendición para nuestras vidas. El sutil y melodioso canto de las sirenas se ha escuchado fuertemente en los últimos años. Ejemplo de esto fue la empresa Aras, la empresa Jobs y tantos otros sitios de inversión fraudulentos. ¿Cuántos hay que se aventaron al mar tempestuoso, confiando en que su dinero se iba a multiplicar y terminaron sin nada o debiendo préstamos y demás? Usted y yo conocemos personas que sacaron un préstamo en el banco donde iban a pagar una buena cantidad de intereses y lo metieron a Aras porque les iba a dar más intereses que lo que tenían que pagar en el banco. ¿Cuántos conocemos casos de personas que vendieron su casa y metieron el dinero a Aras, escuchando el canto de las sirenas? Y de repente reventó la burbuja y tanta, pero tanta gente terminó defraudada, terminó trasnochada y trastornada en una forma tan tremenda. Entonces, escuchar la voz de Dios en medio de tantas sirenas es complicado. También el susurro divino llega a nuestros oídos, aunque frecuentemente lo hace mejor a nuestro espíritu. Contrastando con el canto de las sirenas está la voz de Dios, la voz del Señor, que se derrama o que fluye o que se escucha o se debe de escuchar en nuestro interior. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La palabra profética, la palabra de paz, la palabra de bendición, la palabra de corrección, la palabra de esperanza, la palabra de bendición. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Tenemos que escuchar la voz de Dios en medio del canto de las sirenas. Tenemos que escuchar la palabra fresca, la palabra pura, la palabra perfecta que viene a nuestras vidas. Dice la Escritura que la profecía, que la predicación es para exhortar, es para edificar y es para consolar. Si viene de Dios, que me regañe. Si viene de Dios, que me corrija. Si viene de Dios, que me guíe.
pero no que me sobe la espalda y no que me haga entender que todo está bien, porque no es cierto que está bien. Estoy escuchando el canto de las sirenas y las sirenas engañan, las sirenas trastocan nuestra vida, las sirenas nos hacen caer, nos hacen derribar, nos hacen destruir o destruimos nuestras vidas. Entonces, escuchar la voz de Dios en medio de tantas sirenas es complicado. También el susurro divino llega a nuestros oídos, aunque frecuentemente lo hace mejor a nuestro espíritu. El Espíritu Santo también se comunica con nosotros, pero nunca nos defraudará como lo hacen las sirenas, sino nos llevará a un remanso de paz y tranquilidad, a tomar decisiones sabias y prudentes. El Espíritu Santo aconsejándote, el Espíritu Santo guiándote, el Espíritu Santo moviendo tu corazón para que actúes de tal o cual forma, el Espíritu Santo levantándote cuando te decaes, cuando te deprimes, cuando es toda oscuridad, depresión, ansiedad y estrés. Es el Espíritu Santo, la voz que se escuche en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo la voz que se escuche en nuestras vidas. Es la voz del cielo la que tiene que resonar en nuestro interior y manifestar su gloria y manifestar su bendición. No es el canto de las sirenas, es la voz nítida, pura, transparente, llena de paz y de bendición del Espíritu Santo que viene a moldar nuestro corazón y a transformar nuestra vida. Seamos como Salomón en sus buenos tiempos. Todo lo que hacía prosperaba. Como David en el Salmo 1, dice la Biblia en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la primaria me acuerdo de una fábula que veíamos en el libro de español. Era la fábula del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Alguien la recuerda? Todo lo que tocaba se convertía en oro. El problema es que cuando trató de comer, la comida también se le convertía en oro y no la podía comer. Pero esa es una fábula. La Biblia dice claramente en este pasaje, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición del varón de Dios. Esa es la bendición de la mujer de Dios. Todo lo que haga prosperará. Todo lo que realice le será de tremenda bendición. Tomados de la mano de Dios, llegaremos muy lejos. Poniéndole cera a nuestros oídos, dejaremos de escuchar el canto de las sirenas. Siempre tratamos de librar nuestros oídos de la cera acumulada. Aquí se trata de ponerle cera a tus oídos para que dejes de escuchar o dejes de escuchar la voz de las sirenas y empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu espíritu, que también te habla, también te ministra o también te recuerda su bendita palabra, su paz, su bendición, su tranquilidad y su presencia. El sueño americano para muchos es la solución a todos sus problemas, pero hay quienes lo han intentado y les ha ido tremendamente mal. Se ha convertido en la pesadilla americana. Han perdido su libertad, la salud y hasta la familia. Y lo más tremendo es que se fueron teniendo aquí trabajo y un buen futuro. Años atrás me habló una persona de la congregación, un hombre, y me dijo, me voy a los Estados Unidos. Y yo le
Respondí, ¿para qué se arriesga? Ya había estado detenido por ilegal en los Estados Unidos y le habían dado años de cárcel. Le decía yo, ¿para qué se arriesga a que lo vuelvan a detener? Le van a dar muchos años de prisión. Tiene trabajo aquí, tiene a su hijo aquí, acaba de nacer. No se vaya. ¿Y qué cree que hizo? Se fue. En cuanto pisó el territorio americano, lo detuvieron y pasó años en prisión nuevamente. Se enfermó y pasó la cosa más horrible que le pueda pasar a una persona. Dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de oír los consejos del cielo, dejamos de escuchar las voces de los consejeros que Dios levanta y empezamos a tomar decisiones equivocadas. La bendición no está en los Estados Unidos, la bendición está en el Señor que prospera nuestras vidas. La bendición de lo alto que se derrama en nuestros corazones. No es un país, no es una nación, no es el pueblo americano. Todos los inmigrantes que vienen de Sudamérica o de Centroamérica dicen, quiero llegar al sueño americano. Y los que lo logran, a veces les va muy mal. Terminan en las calles, durmiendo en las aceras y experimentando privaciones, lamentablemente. Y en el trayecto los secuestran, los violan, los torturan, tienen que pagar rescates. Y yo a veces me pregunto, ¿no estará mejor quedarse en sus países? ¿O estará demasiado difícil para vivir en sus países? O bien, ya que están en México, quedarse en México, que a veces el gobierno les ofrece residencia en nuestro país, pero su mentalidad es sueño americano, no es la bendición de Dios. La bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristezas con ello. ¿Qué dice la palabra? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estamos conectados a la fuente de la vida, a la fuente de la bendición, a el agua cristalina. Y por si fuera poco, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ministrarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere derramar su presencia sobre tu vida. Pero frecuentemente tienes que hacer cambios, tienes que hacer transformaciones, tienes que hacer regeneraciones. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitan plantarte junto a corrientes de aguas para que des el fruto a su tiempo y para que todo lo que hagas prospere y sea de bendición. Pasemos por la isla de las sirenas. Pasamos por la isla de las sirenas. Hay que estar alertas. Su canto es melodioso, sus voces son suaves. Podemos caer en un estado hipnótico y terminar ahogados en el mar, mareados y con muchos problemas. Amarrémonos del mástil del barco y pongamos cera en los oídos. Recordemos la oración del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Ponle cera a tus oídos. Conéctate con Dios todos los días.
Escucha el susurro divino en tus noches de insomnio. Escucha la palabra profética en tus momentos difíciles. Escucha el mensaje del cielo que te llega por parte de otra persona o de un profeta. Y oye la voz del Señor, la voz del maravilloso Dios, que este día y a esta hora dice: no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estamos en la presencia del Señor y estamos para escuchar la voz de Dios, para dejar de escuchar el canto de las sirenas y empezar a escuchar al Espíritu Santo. ¿Crees que Él se puede comunicar contigo? ¿Crees que Él te puede hablar? Lo hace a través de su palabra, pero no estudias su palabra. Lo hace a través de los mensajes, pero a veces no los oyes, no los escuchas. Lo hace a través de otras personas, pero estás muy ocupado y no tienes tiempo para recibirlo. Lo cierto es que el cielo se abre y en esta tarde la presencia maravillosa del Espíritu Santo te ministra. ¿Alguien quiere? ¿Alguien anhela la voz del Espíritu Santo? Ponte de pie.